las alturas bailas, cariño. En las alturas te has escondido. Dime dónde te hallas, dónde aprietas las penas, que perdido en la senda camino. Algunas veces triste te olvido, algunas veces también no puedo. Dime dónde te hallas, que me aquejan las penas, maiman rincaiñan kunan cariño. En las alturas bailas, donde aquejan las penas, y maina y maguantag causanku. Aquí el viento me habla acerca de tus penas, cómo y con quién viven, cariño. Entre las altas cumbres, cariño, se ha echado al vuelo eterno tu olvido. Siempre que alguien calla, van más allá tus versos. Hamu y caimán, wiña y nintimpa. Hamu y caimán, kunan mi cariño. Algunas veces triste te olvido, algunas veces también no puedo. Dime dónde te hallas, que me aquejan las penas, dónde va este camino, cariño. Maiman rincaiñan kunan, cariño. En las alturas hallas luz de pampa y tristeza, Uscaita chayanqui manacarucho. En la altura se extraña tu luz de tanta riqueza, Uscaita chayanqui manacarucho. Entre cabezas huecas caminó, que han derramado el tiempo al olvido. Dime dónde te hallas, qué libertad profesas, quiero seguir la senda contigo. Octubre clavo daga al destino, y a las alturas baña tu luz de igualdad respiro. Ven para siempre y dime el camino. Y a las alturas baña tu luz de igualdad respiro. Tu pacatar y enciende el camino. Muy pronto llegarás, ya no es lejos. Muy pronto llegarás, ya no es lejos. Uscaita chayanqui manacarucho. Muy pronto llegarás, ya no es lejos. Muy pronto llegarás, ya no es lejos. Uscaita chayanqui manacarucho. Muy pronto llegarás, ya no es lejos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos quienes nos siguen en este día, en esta actividad. Bien, vamos a dar inicio a lo que hemos denominado una conversación con la memoria, ¿no? Hoy, 24 de mayo,
en Bolivia se conmemora el Día Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. Este día ha sido declarado mediante la Ley 139 y ha sido promulgada el 14 de junio de 2011. En su artículo 2, esta norma establece que cada 24 de mayo todas las instituciones públicas y privadas del sistema educativo boliviano, así como las entidades públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, realizarán actos públicos de educación, prevención y sensibilización en contra del racismo y toda forma de discriminación. Desde el ITI hemos considerado prioritario abrir un espacio de reflexión y de diálogo sobre esta temática. Y para ello es importante también recordar un poco los antecedentes históricos que dieron origen a esta fecha de conmemoración. Estos antecedentes nos remiten al proceso de la Asamblea Constituyente de 2006, uno de los acontecimientos políticos más importantes y también conflictivos de la historia reciente de Bolivia. Su objetivo fue redactar una nueva constitución política del Estado que transformara la estructura estatal. Sin embargo, este proceso también ha estado marcado por intensos enfrentamientos políticos, regionales y sociales. En julio de 2006 se eligieron 255 asambleístas constituyentes. El movimiento al socialismo obtuvo la mayoría con 137 escaños y por primera vez en la historia del país, una mujer indígena, Silvia Lazarte, fue elegida presidenta de la Asamblea Constituyente. La Asamblea se instaló el 6 de agosto de 2006 en la ciudad de Sucre. Y desde sus inicios surgieron tensiones, ¿no?, en torno a diferentes temas, pero tres principales. Uno fue la forma de aprobación de la nueva Constitución, donde el MAS proponía que se aprobaran los artículos por mayoría absoluta, y la oposición exigía que sea una votación mediante los 2/3. Luego, también el carácter originario de la Asamblea, donde el oficialismo sostenía que la Asamblea tenía poderes superiores a las instituciones ya existentes, mientras que la oposición defendía la necesidad de respetar plenamente la Constitución que todavía estaba vigente. Y también la capitalía plena. Los sectores cívicos de Sucre exigían el traslado de los poderes del Ejecutivo y Legislativo a esa ciudad, ¿no? Y este tema ha sido de los puntos álgidos y que también ha detonado el conflicto que se desarrolló más adelante, porque este tema finalmente fue excluido del tratamiento en la Asamblea Constituyente. Entonces, dentro de todo este clima de conflictividad, el 23 de noviembre de 2006, ya a más de un año de haberse instalado la Asamblea Constituyente, las sesiones de la Asamblea son trasladadas al Liceo Militar de La Glorieta, que está a las afueras de Sucre, bajo resguardo policial, para continuar con el tratamiento del nuevo texto constitucional. Entre el 23 y el 25 de noviembre de 2007, mientras la Asamblea sesionaba en La Glorieta, se producen graves enfrentamientos, ¿no?, entre los ciudadanos de Sucre que estaban vigilando, resguardando, manifestándose a las afueras de La Glorieta, e intentaban impedir la aprobación de este nuevo texto. Y claro, en medio de estos disturbios y tanta confrontación, se dan bloqueos, realizan incendios a instalaciones públicas, ataques a entidades policiales y obviamente hay una fuerte represión policial, y dejando como saldo al menos 3 personas fallecidas y centenares de heridos.
Estos hechos son recordados como la masacre de la Calancha y, claro, dejan una profunda herida en la memoria colectiva de la población sucrense, ¿no? Finalmente, la nueva constitución fue aprobada el 9 de diciembre de 2007, pero ya en la ciudad de Oruro, donde tiene que trasladarse. Y lo mismo en medio de una fuerte crisis política, ¿no? Y de cuestionamientos hacia el nuevo documento constitucional. Es con estos antecedentes que llegamos hasta el 24 de mayo de 2008, vísperas a la conmemoración del aniversario del departamento de Chuquisaca y del primer grito libertario de América. Y ese día ocurre uno de los episodios que nosotros consideramos también graves, ¿no? De racismo y de violencia política. Cuando organizaciones campesinas afines al movimiento al socialismo, al partido de gobierno, llegan a Sucre para recibir al presidente Evo Morales, quien, además de participar en actos oficiales, iba a realizar la entrega de ambulancias a organizaciones sociales del departamento. Sin embargo, grupos opositores cívicos, universitarios y ciudadanos también protagonizan protestas y movilizaciones para impedir la llegada de Evo Morales y su participación en los actos protocolares en Sucre, ¿no? Y durante estos disturbios son campesinos que fueron perseguidos y golpeados, fueron obligados a arrodillarse, a besar la bandera de Chuquisaca, bajo insultos racistas y humillantes. Algunos fueron obligados a desnudarse y fueron agredidos físicamente en la plaza principal de Sucre. Y bueno, estos hechos fueron ampliamente denunciados como actos de racismo y de discriminación y han marcado, ¿no? la historia reciente en nuestro país. Y han dejado como antecedente justamente la promulgación de una ley contra el racismo y esta fecha como conmemoración del Día contra el Racismo y toda forma de discriminación. Entonces, con estos antecedentes, quiero presentar a las personas que nos van a acompañar hoy. Tenemos 3 invitados para este conversatorio. Una de ellas es Emma Bolcia Bravo Cladera. Ella es máster en psicología y bachelor en pedagogía curativa clínica por la Universidad de Friburgo, Suiza. Fue miembro del directorio del Centro Contactos Suizos Inmigrantes de Friburgo y de la Asociación contra el Racismo de Suiza Francesa. En 2001 vuelve a Bolivia junto a Andrés Gautier y fundan el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado, el ITI, que se ocupa de la rehabilitación de las personas afectadas por tortura y otras formas de violencia de Estado. Desde 2015 es directora ejecutiva del ITI y es coautora de varias publicaciones sobre las secuelas psicosociales de la tortura, entre las cuales se encuentra el libro De la humillación a la denuncia, que deja constancia testimonial de lo acontecido el 24 de mayo de 2008 en Sucre. También tenemos a Juan Pablo Vargas Rollano. Él es escritor, profesor de literatura y gestor educativo boliviano. Se desempeña principalmente como director operativo, financiero y de contenido en la organización educativa sin fines de lucro Fundación Cera Bolivia. Trabaja activamente en la creación de contenidos y programas de educación alternativa y pensamiento crítico. Sus esfuerzos están fuertemente orientados a cuestionar los sesgos sociales y el racismo estructural y la discriminación que sufren las personas racializadas en el contexto boliviano. También está con nosotros Zulema Paniagua Oviedo. Ella es periodista, directora de IDICH, Radio 100.6 FM en la ciudad de Sucre. Actualmente es integrante del Círculo de Periodismo e Investigación Social de la colectiva Yuyay
Ninamanta de la ciudad de Sucre y de la Red de Periodismo Feminista de Bolivia. Durante 2009 y 2010 fue parte del equipo de comunicación del Programa contra la Impunidad del Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores en el proceso de las masacres de septiembre y octubre de 2003. También fue parte del equipo de apoyo técnico a las organizaciones y asambleístas del Pacto de Unidad de las Organizaciones Indígenas, Originario-Campesinas y de Colonizadores durante el proceso de la Asamblea Constituyente en Bolivia. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Es para nosotros muy importante contar con su participación, su experiencia y, bueno, señalar, ¿no?, que este conversatorio es intergeneracional. Tenemos gente con mucha experiencia y juventud que está avanzando en este tema. Hemos dividido esta presentación en 3 bloques, ¿sí? Ahora iniciamos con el primer bloque que hemos denominado Memoria y vamos a presentar un pequeño video que ha sido realizado con imágenes del documental Humillados y Ofendidos de César Brí, que ha ilustrado, ¿no?, y que ha logrado recuperar las imágenes de los hechos del 24 de mayo. Antes de iniciar y darles la palabra, por favor, entonces vamos a ver este pequeño video como parte introductoria también. Entonces, que llegado al siglo XXI, cuando estamos ahora, con una historia tan larga de segregación del campo con la ciudad, se puedan producir hechos. Cuando llega el tema de la capitalía, era un tema muy sensible para la gente. Yo creo que en Sucre hay mucha gente pues, que le quedó una herida histórica sin cicatrizar con la pérdida de la sede del gobierno. Pero esta pérdida se une al mito del bienestar, ¿no? Porque en aquel tiempo era la sede de gobierno, había trabajo para todos, todos eran funcionarios. El revivir esta idea de la sede de gobierno, lógicamente motivaba a mucha gente que puede llegar a provocar actos racistas como los que se produjeron el 24 de mayo pasado. Bueno, lamentamos mucho, acabamos de hablar con el coronel de la policía y él ya ha desplegado a las fuerzas policiales. Lo que resta es las fuerzas militares. ¡Coronel Tanaka! No queremos entrar, queremos que se replieguen, hermano. Hemos hablado con el coronel Tanaka. Les rogamos, no queremos enfrentamientos. ¡No van a tirar nada! ¡Un rato! Si nos han pedido los militares y los policías que se van a retirar, dejemos que se retiren y tomaremos luego el estadio para que nadie llegue. Puta carajo. Atemorizados fueron tomados como rehenes. ¡Cagaste la bandera de Chuquisaca! ¿Papel dónde? ¡Grita! 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 ¡Sucre, te quiero! Sucre, te quiero. ¡Fuerte! Sucre, te quiero. Sucre, capital constitucional de Bolivia. Sucre, constitucional, capital de Bolivia. Nunca voy a ser del MAS. Yo estoy contigo, Sucre. Di que no eres del MAS. Ni con policías, ni con militares, ni con campesinos, carajo. Nosotros somos sucrenses y nunca nos van a derrotar nadie, carajo.
Yo quisiera que usted, señorita, les pregunte a ellos si les ha pagado 100 bolivianos el Evo o no. Rápidamente se abandonó el tema de la capitalía para pasar a otro tema que muy poco tenía que ver con la capitalía. La culpa total es del señor Evo Morales por traer campesinos acá a nuestro departamento. Campesinos y decir que va a venir cuando no ha sido invitado, ni siquiera es bienvenido. Que denuncie del presidencia. Eso, carajo. Gente como vos debería morir. Yo fui autorita, ni que señora alcaldesata, que don Fidelta. Guasi yachtaicupi, puño chico, ya champai, sufrimiento y cuta. Maiman ripunku. Ima pasan, manachu sonjon kunano, kaijinata mahachiwas haikumanta. Más respetankuch, ni señorasta, ni guaguasta, ni pit. Ni tamunani kay autoridades ninchista kay Chuquisakamanta imaqtinta kay hinata kampurunasta chiqniwa. Bien, imágenes fuertes, ¿no? Que realmente duele todavía ver. Y para iniciar este bloque que hemos denominado Memoria, quería preguntarte, Emma, porque el ITI ha realizado una intervención psicosocial con las víctimas de este 24 de mayo, ¿no? Y hay una pregunta, bueno, que podemos lanzar ahora. ¿Qué ha hecho que este 24 de mayo fuera más que solo un hecho violento, ¿no? ¿Y qué significa la humillación en este contexto desde el trabajo que ha realizado el ITI? Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Antes de entrar a explicar lo que Carlita me pregunta, quiero enviar un saludo muy cordial a todas las personas que se han conectado para escuchar este conversatorio. Y también enviar un saludo especial a Zulema Paniagua y a Juan Pablo Vargas. Estoy muy complacida de participar junto a él y junto a ella en este conversatorio. A ver, el 24 de mayo de 2008, los viejos demonios de la época colonial y racista volvieron a la escena pública. Sin ningún pudor, sin vergüenza. La culta Charcas estaba mostrando su otra cara, la cara de la barbarie. Sucre mostraba que no era un hecho aislado, sino un fenómeno más general de una ciudadanía que se sentía herida en sus pretensiones de superioridad frente a un campesinado y a sectores humildes de la ciudad que querían ser parte integrante de la sociedad civil. En el libro que ha publicado el ITI y que se llama Humillados y Ofendidos, Rafael García Mora, que ustedes lo acaban de ver en el video, dice lo siguiente, que me parece que explica muy bien el carácter de esta ciudad. Él dice, Sucre nació como una ciudad enclave en medio de un territorio indígena. Sus relaciones con la población indígena fueron siempre distantes, cuando no conflictivas. Porque al tener los sucrenses escasa relación con la actividad agrícola, desconocían el área rural y el campo fue siempre para ellos lugar de aprovisionamiento de fuerza de trabajo y recaudación de impuestos, en consonancia posiblemente con una idea heredada de la colonia. Entonces, cuando se suscitan los hechos del 24 de mayo del 2008, el ITI interviene en las diferentes comunidades de Chuquisaca y de Potosí a solicitud de la Federación Única de Trabajadores de los Pueblos Originarios de Chuquisaca, con un equipo pluridisciplinario, médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeras. Y se atiende en las comunidades que dije, de Chuquisaca y de Potosí, a las personas afectadas
por los hechos de este 24 de mayo y también a las personas afectadas en la ciudad de Sucre, ¿no? Ahora bien, tú me preguntabas, Carla, ¿qué significa la humillación? Desde el trabajo psicosocial que realiza el ITEI, la humillación se configura como una de las experiencias emocionales más intensas y desestabilizadoras que puede experimentar el ser humano. A diferencia de otras emociones negativas, su origen no reside únicamente en el ámbito interno, sino que se encuentra profundamente vinculado a la percepción externa. Ser humillado implica sentirse expuesto, degradado o reducido en su dignidad, ya sea en un contexto público o en un contexto privado. En esencia, la humillación representa una ruptura del valor personal frente a los demás, más allá del individuo. La humillación conlleva importantes consecuencias sociales y también psicológicas. Puede propiciar el aislamiento, dado que la persona humillada tiende a evitar situaciones que podrían exponerla nuevamente a dicha experiencia. Puede también generar conductas agresivas o defensivas como mecanismos para recuperar el control o proteger la propia identidad. En determinados contextos, la humillación se emplea de manera sistemática como herramienta de poder y de dominación. Y esta es una experiencia que se puede explicar en términos de ruptura, de marginalización del mundo social, y como la percepción dolorosa de una imposibilidad o de una dificultad, la de la propia vida, que no sea socialmente posible, porque no encaja con los términos sociales dominantes. La humillación es también la emoción que surge cuando la víctima toma conciencia de que dicha devaluación ha tenido lugar. La emoción de la humillación es profundamente dañina para las víctimas, con consecuencias poderosas que aún están por determinar completamente. Entonces, esa es la significación de ese 24 de mayo. El haber humillado a toda una población vulnerable. Y más tarde, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver un poco las secuelas que nosotros hemos identificado en las personas que hemos acompañado. Porque muchas personas piensan que el hecho ocurrido, y una vez que ha ocurrido y pasado el tiempo, se acabó. No hay más. La gente vuelve a su vida normal. No es así. Poco se ha hablado en Bolivia de las secuelas que han dejado todos los eventos luctuosos, incluidas las dictaduras. Secuelas de tipo físico, de tipo psicológico, de tipo social. No voy a ser exhaustiva en esto por el tiempo, ¿no? Voy a señalar algunas. A nivel físico, por ejemplo, hemos encontrado que las personas afectadas quedaron con problemas del aparato locomotor, con trastornos del sistema urogenital, en los órganos de los sentidos, con trastornos dermatológicos, respiratorios, digestivos, ¿no? Y hubieron algunos que no tenían secuelas físicas. Y entre las secuelas psicológicas, en las sesiones de grupos de palabra, lo que nosotros hemos encontrado, los sentimientos dominantes que surgían era el miedo y el temor, especialmente en los más jóvenes, de que hechos de discriminación de ese tipo se repitan, que los vuelvan a humillar públicamente. Así el miedo se convierte en una realidad compartida por todos y va de la mano con el sentimiento generalizado de desconfianza que invade a todas las personas. Existen también reacciones contrarias al miedo en los más adultos, aquellos que han ejercido desde jóvenes tareas de dirigentes, quienes manifiestan una posición de mayor firmeza. La violencia que se ejerció en sus diferentes manifestaciones
contra los campesinos el 24 de mayo, logró en cierta medida su objetivo disuasorio, ejemplar, aniquilando en parte la posibilidad y la voluntad de reacción, creando una especie de trauma psicosocial que se expresaba en sentimientos de desamparo, inseguridad, impotencia, de haber sido despojados de su condición de seres humanos. También se manifestaron reacciones que trasladaban sus afecciones psíquicas al cuerpo que sufre. Dolores de cabeza, dolores de estómago, pérdida del apetito, desgano generalizado. Sin embargo, los sentimientos de miedo, de desconfianza y sobre todo de impotencia que sintieron los que estaban arrodillados en la plaza, no lograron callar los sentimientos de rabia y de cólera. Próximo al miedo, la desconfianza aparece de manera vehemente y el sentimiento de abandono, la indiferencia y el silencio por parte del gobierno y sobre todo del presidente es vivido dolorosamente, produciendo sentimientos de ser considerados como ciudadanos de segunda clase. Se expresa también de manera contundente la necesidad de una reparación que comporte la voluntad del gobierno de llevar adelante el juicio contra los autores intelectuales y materiales de los hechos del 24 de mayo, para evitar así un nuevo hecho de impunidad. Y aquí se manifestaba el sentimiento de desconfianza en la frecuente ausencia de justicia para las clases más desposeídas, por parte de los organismos del Estado, que posibilitan la impunidad y la posible repetición de las agresiones. Han habido también secuelas de tipo social. Jóvenes que han abandonado sus estudios porque han dejado Sucre y se han ido de Sucre. Otros que han perdido su trabajo. Otros que rompieron completamente con sus relaciones sociales y dejaron de hacer sus actividades habituales. Y que lo único que querían era aislarse o abandonar Sucre. Y aquí les cuento algo. Durante mucho tiempo, ninguno de ellos quiso volver a entrar a la Plaza 24 de Mayo. Para ellos era un lugar prohibido, no querían acercarse. Fueron los psicólogos del ITEI que hicieron todo un trabajo bastante interesante de entrar con cada uno de ellos, poco a poco en la plaza, por las noches, por las tardes. Y un año después, el 24 de mayo, entraron a la plaza en el desfile acompañados del equipo ITEI. Esto ha sido algo muy importante porque lograron, pero les costó un año casi, ¿no? Lograron superar ese terrible miedo y temor que tenían de volver a pisar la plaza. ¿Tienes alguna otra pregunta para mí o pasas a otra cosa, Carlita? Esto que señalas es muy importante, ¿no? Porque es como que han tomado un poco el control. Qué importante para ellos poder haber dado ese paso de en un primer momento no querer acercarse hacia la ciudad y luego poder ingresar nuevamente. El trabajo de los psicólogos del ITEI ahí ha sido bastante ponderable. Y hay que decir algo que es bastante emocionante, que está en la tapa del libro que hemos publicado, que para ellos fue un acto de humillación que los desvistieran. Y lograron que los desvistan solamente el torso. Lucharon para que no los desvistan completamente. Entonces, cuando fueron a exigir justicia al juzgado, entre ellos decidieron ir a exigir justicia con el torso desnudo. Quiere decir que ese momento de humillación lo han transformado en un momento se puede decir, de afirmación. Porque así como los humillaron, así han ido a pedir justicia. Y ese acto ha sido revertido. De negativo
a positivo. Ahí también han estado acompañados por miembros del equipo ITI. Gracias, Emma. Antes de darles la palabra a Zulema y Juan Pablo, tenemos justo dos testimonios que están en el documental de César Brí, que vamos a compartirlos y a partir de eso continuamos, por favor, este diálogo. Imagtinta kay hinata kampurunasta chiqniwayku. Kay hinama aqachiwayku. Más respeto kanchu. Ñuqayku wawasnikurayku hamuyku. Estudiachunchis amaña ñuqanchis hina kachunkuchunis. Ñuqa waturita munani kay señora alcaldesata, kay don Fidelta. Wasi llaqtaykupi puñuchiyku, yachan pay sufrimientoykuta. Sufrisqaykuta pay niwarqayku. Siempre qankunawan kasaqku, pobreza, humildismo, kunari, mayman ripunku. Ima pasan, manachu shonqankunanu, kay hinata maqachiwasqaykumanta. Mas respetankuchu, ni señorasta, ni wawasta, ni pit, putita maqawayku. Llawar puro casa negligente kachariwayku. Dukuy ima, incluso che acaso ima satiwayta munawayku. Ima pasan kay señora alcaldesata, manachu payqa pobre, karqa. Noqayku neta kuna patapi payqa sumaq qhapaq, sumaq puñusqa, sumaq mikhusqa. Noqaykuri iguallapuni. Y generata chaypi ajina roatigo y generata chamanta agrecoigo y chay puntapi wakillaña rikukuigo y wakinta iskapango. Y generata chaypi rodeas y curigo. Y rodeas y curigo chay manda y ni mai pasana por macancho. Y chay razones raigo wasima wakin ay recusan no caps que banda cachaigo y chawaso toma ay recuigo. Y generata y chaypi por lo menos cargaigo iskayora por ahí cargaigo y chao wasi ocupe y generata por chaypi te cargaigo o cargaigo manchara por lo menos 50 o masitos cargaigo jonti te cargaigo chawasi ocupe zonas ashki te cargaigo ashka cargaigo. Y generata chaypi wakashango y caipicha vidanje canis panishango y generata y no caps manjarki porque Intero manjaras kachaigo y chaypi monashango atacame ya nomás ninamitas kachamita y monashango y na chahao pagarishango y los cinco carajos. Ahora vas cagar la vida en español en base y no vas y chao como ericamuigo y nada y bueno que nada esa casa ni español ajena ningo porque que mai monango chao como no va que mai monaigo. Yo quisiera que usted, señorita, les pregunte a ellos si les ha pagado 100 bolivianos el Evo o no. Pago porque pagados cachando les ponen a hinango. Y no caigo de monago ya a pasma y a crarchi monago si pagado casaigo ta. Si machista cagich jaula pagados carangich en español. Pero no caigo nigo y mano no caigo pagado ni más que nigo y mapas que la cosa porque una mano la cosa man porque mano la cosa no bajo a juramentante. Y no caigo y chaparza y no caigo denunciando y manani ajena como choquisaquiños ajenata y Roasca y Corishanaba como Camporuna y generata y no caigo y Camporuna trabaja conmigo y ya está todo iban a ir no hago ni alindaps no hago mi cocoyo papitaps alinda no hago ya está mucho ganderito no hago conmigo no hago alindaps no hago alin papata ni aicha taps no hago mai bech chay ko esto un chasto no hago campo mi cocoyo y marago por lastima y campo causa y nada con happy munasba y carros pita cargo y barato ta vende camigo y caipita y derecho vende. Gracias. Realmente testimonios muy, muy duros, ¿no? Y la misma pregunta para Juan Pablo Zulema, quien quiera iniciar. ¿Qué hace desde su perspectiva que estos hechos del 24 de mayo no hayan quedado solo así, ¿no? Sino que hayan marcado mucho la historia de Bolivia, de esa nueva Bolivia, ¿no? Que empiezan a ser bajo el Estado plurinacional?
¿A quién cedo la palabra? ¿Juan Pablo? Hola, hola, buenas noches a todos, buenas noches Emma, Carla, Zulema, de verdad un gusto estar aquí charlando de este tema que para mí es urgente de charlar, ¿no? A ver, a mí lo que me preocupa es que realmente uno ve estas imágenes tremendamente duras de ver, de asumir que ha sucedido así. Y es más duro porque uno se pone a pensar que hoy, 24 de mayo de 2026, hay gente que quiere repetir esos hechos ahorita en La Paz, ¿no? Yo tengo vecinos que estoy seguro que añoran con hacer lo mismo con personas que están ahorita cercano a la ciudad, ¿no? Entonces, porque justamente el racismo en Bolivia tiende a leerse como problemas aislados como ha sucedido este hecho racista el 2008, ha sucedido esto otro, esta declaración de Juan Pablo Velasco, no sé qué, ¿no? Pero son algunas personas racistas, ¿no? Para mí, entender el racismo en Bolivia de esa forma es un error grave, porque es importante que como ciudadanos de Bolivia asumamos que el racismo es un problema estructural. Es estructural en el sentido en que en Bolivia a todos nos crían racistas por defecto. Todos hemos dicho alguna cosa racista en nuestras vidas hasta que nos damos cuenta que formamos parte de un sistema racista, que nos han educado racistamente y que necesitamos deconstruir eso. Entonces, cuando decides comenzar a deconstruir eso, es cuando te conviertes en una persona antirracista. Yo creo que realmente el problema es tan tremendo y estructural en Bolivia que si uno no es antirracista, forma parte del problema, porque estás callando ante un montón de... Por más que no grites indio de mierda, si no te opones a quien lo dice, estás permitiendo que ocurra y continúa normalizándose. Y como bien decía Emma al principio, en Bolivia hay esta noción de ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase, o ni siquiera ciudadanos para algunas personas. O sea, para el sector cara de la sociedad boliviana, hay una añoranza de que en Bolivia hubieran pasado estos exterminios indígenas que han pasado, por ejemplo, en Chile en el siglo XIX o XVIII, ¿no? Y claro, porque es esto que Mariátegui llamaba el problema del indio, para mucha gente en Bolivia es un problema de exterminio. Entonces no me parece menor, o sea, es algo que hay que charlar en todos los espacios posibles, en la mesa en la que se comparte con la familia, en el aula, es urgente educarnos sobre este tema. Gracias, Juan Pablo. Importante lo que dices, ¿no? Porque el día, al inicio leía un poco esto el segundo artículo, ¿no? Del Día contra el Racismo, que declara la ley del Día contra el Racismo y dice que las instituciones tienen que asumir justamente hasta la educación, ¿no? En esta temática, pero vemos que no es así. A lo mucho entras a una institución que tiene un letrerito ahí que dice, ¿no? O sea, aquí todos somos iguales ante la ley y no sé qué, pero en la práctica eso queda en un cartel, ¿no? No hay realmente políticas tampoco desde el Estado que se hayan dedicado a trabajar esto, que debería ser un tema transversal, ¿no? Especialmente en la educación como una forma de prevención y reeducación. Zulema, por favor, adelante. Claro que sí. Buenas tardes. Bueno, muy contenta de poder estar conversando con Emma, con Juan Pablo en esta tarde. Y bueno, me gustaría partir de algo que ya decía Juan Pablo. Creo que un punto nodal es en pensar un poco dónde que estos hechos de racismo no se manifiestan como situaciones aisladas. Creo que es importante pensar en la urgencia de vislumbrar una genealogía de estas situaciones racistas que se han ido consolidando como hechos que han marcado fracturas sociales en nuestro país. Creo que un punto importante de partida necesario es el 1492, cuando inicia un proceso de
violencias que se han ido historizando desde distintas perspectivas. Creo que en ese momento se produce una fractura importante, un posicionamiento desde dónde se iba a leer la historia, un contar desde el eurocentrismo, cómo se realiza un proceso según se menciona de un descubrimiento del otro que termina tapando, termina negando, termina justificando una serie de violencias. Creo que tenemos una serie de construcciones sociales, culturales, que se han ido arrastrando y acomodando a las diferentes etapas de nuestra historia, pero que no han podido reconstruirse y solucionar completamente este tema de cómo vemos al otro, quién es el otro, desde dónde construimos al otro, quiénes asumimos que formamos parte de un nosotros frente a un otro que asumimos diferente, que en este caso ha sido históricamente el sujeto indígena, el sujeto campesino. Creo que además, en medio de esto, algo que hemos estado viendo con mucha fuerza y lo han hecho visible ahora que tenemos esta posibilidad de las redes sociales, pasa porque ¿a quién negamos? ¿Estamos negando al otro que me devuelve el espejo? Y eso lo han mostrado de muchísimas formas, personas que están realizando desde análisis muy interesantes, valiosos, hasta lo podemos encontrar en caricaturas, en memes. ¿A quién estoy negando? ¿A quién estoy buscando encubrir? Estoy buscando negar eso que me devuelve el espejo. ¿Y por qué quiero negarlo? ¿Por qué necesito ejercer violencia para justificar que yo puedo adscribirme a este otro grupo al que yo asumo debería mostrarle estas señales de que yo no pertenezco a esos otros, yo quiero pertenecer a ese grupo al que yo asumo es poseedor de determinados privilegios y anhelos que yo quiero tener? Esa suerte de blanqueamiento a través de la violencia, que me parece un punto nodal también para pensar cómo entendemos el racismo cuando hemos visto en el video, y es algo muy evidente, que las mismas personas que están agrediendo a quienes están en Plaza 25 de Mayo no tienen muchos rasgos diferentes, no son tan distintos. No podemos hablar de una polarización que tenga orígenes biológicos, sino más bien es un constructo social de a quienes asumimos que son los otros frente a mí. Creo que es necesario tal vez pensar desde dónde se está construyendo esto, porque claro, tiene una connotación política importante, de disputa de poderes, de eliminación del otro, porque amenaza determinadas estructuras de poder y privilegios que se quieren preservar. Yo partiría un poco de ahí y lo dejaría abierto para que sigamos conversando. Muchas gracias, Zulema. No, es muy importante lo que dices, porque en el testimonio, uno de los testimonios que veíamos, ¿no? Hace un momento, decía uno de los afectados, o sea, somos chuquisaqueños, ¿por qué están agrediendo a un chuquisaqueño también, ¿no? Que trabaja en el campo, pero que es chuquisaqueño al fin. Entonces, es correcto lo que dices. Y vamos a ir avanzando en esta charla, y ahora vamos a entrar a un segundo bloque. Carlita, si me permites. Sí. Si me permites. Adelante, Emma, claro. claro. Sobre lo que dice Zulema, ¿no? Y en el libro que ha escrito el ITEI, hay un capítulo justamente que escribe Andrés Gautier, donde habla de este fenómeno que es la identificación con el agresor, ¿no? Y me parece que es algo así importante, lo voy a decir brevemente, ¿no? Para entender eso que decía Zulema, ¿no? Que gente de carne o de tez morena y de rasgos indígenas estaba agrediendo a otros indígenas, ¿no es verdad? Y eso era lo trágico y lo paradójico en Sucre, ¿no? Que decíamos, ¿cómo es posible? ¿No? Entonces, claro, aquí Andrés Gautier nos explica que desde muy niña, ¿no? Desde la infancia, el niño y la niña pueden desarrollar esa tendencia a ponerse del lado del más fuerte para sentirse protegido y más allá
para, por ósmosis, apropiarse, ¿no?, del poder. Y esa tendencia, dice, se puede observar igualmente en la edad adulta. El esclavo que se pone del lado del amo, el colonizado que se pone del lado del colonizador, queriendo que de esa manera escapar a la humillación y a la exclusión, apropiándose de las cualidades de su agresor. ¿No? Entonces, eso es más o menos lo que ha ocurrido en Sucre. Se lo podrá seguramente explicar desde otros puntos de vista, ¿no? Pero me parece esto de la identificación con el agresor, me parece muy importante para poder comprender qué pasó con estudiantes de la universidad agrediendo a los campesinos. Eso es impresionante, ¿no? Bueno, eso y sobre eso se puede todavía abundar. Gracias. Juan Pablo. Sí, no, igual sobre lo que dijo Zulema, ¿no? Me parece clave de entender. Y eso quería, o sea, como que agregar que para hablar de racismo en Bolivia también hay que entender que aquí la blanquitud no es un color de piel, ¿no? Es una forma de ver el mundo, ¿sí? Entonces, por eso tenemos, por ejemplo, yo siempre digo que en Bolivia todos venimos de una chola, ¿no? Eso tal vez es una exageración o generalización, pero claro, todos vemos en nuestras familias así alguien decir cosas tremendamente racistas y lo miramos y decimos, pucha, pero tu abuela, o sea, que no es como, ¿qué estás diciendo? Pero, y tiene que ver con todas estas dinámicas de poder que ya ha explicado muy bien Emma. Sí. Gracias. Y vamos avanzando entonces, y a propósito de lo que decía Emma, ¿no? Y el dolor, yo recuerdo cuando conversábamos en el ITI, el dolor de algunas madres que decían, ¿a qué estamos enviando a nuestros hijos a la universidad, ¿no? Para que se avergüencen de sus raíces, de dónde vienen, para que nos repriman, para que nos golpeen, ¿para qué estamos enviando a nuestros hijos, ¿no? En este afán de superación, ¿no? Con el que muchos jóvenes del campo migran a la ciudad y buscan estudiar. Ahora tenemos preparado algunos titulares que hemos encontrado, porque en este segundo bloque al que vamos a ingresar, que lo hemos denominado discursos, nos parece importante analizar, ver cómo se presentan, ¿no? Y cómo se van introduciendo y se va normalizando, ¿no? El discurso, un discurso con tintes racistas. Si lo tienen listo. Ahí está, ¿no? A ver, Chi atribuye la Pachamama al paganismo y a la artimaña del diablo. Justiniano atribuye violencia en la paz a hordas delincuenciales del Chapare. Y ahí se van empezando a dar, a atribuirle cualidades o quitarles, no sé, capacidades, ¿no? Esto del tema de las hordas realmente que hemos escuchado bastante, sale siempre. Comité Pro Santa Cruz acusa a los movilizados de golpe, genocidio alimenticio y de terrorismo. Impedir el retorno de los salvajes al poder es una demanda. Esto de los salvajes también, ¿no? Hemos encontrado mucho en declaraciones de representantes del Estado, y no solo, y bueno, en la prensa son difundidos así, sin filtros, ¿no? Parece sin razonamiento en cuanto al peso que esto tiene cuando la prensa está involucrada en difundir este tipo de mensajes. No sé si hay más mensajes. Bien, sobre esto quería en este segundo bloque, ¿no? Bueno, los discursos de racismo y de discriminación
pueden ser consideradas como una amenaza, ¿no?, profunda para la convivencia democrática y el tejido social. Cuando estas formas, porque es una forma de violencia simbólica, se normaliza y se reproducen, como hemos visto en los espacios públicos, en los espacios políticos, educativos, en el cotidiano, y así se van fortaleciendo prejuicios y se van legitimando cosas como la exclusión y se profundiza la división entre las personas y los pueblos, ¿no? Y lo que decíamos hace un momento, este racismo no se expresa únicamente en las agresiones físicas, como hemos podido ver en el video y en los testimonios, sino en las palabras estigmatizantes, en las burlas, los estereotipos y prácticas que van desvalorizando a determinados grupos por su origen, por su identidad cultural, lengua, color de piel, condición social. Y estos discursos van generando miedo, resentimiento y odio y debilitando el respeto mutuo y la igualdad en cuanto al ejercicio de los derechos también, ¿no? Y es por eso que estamos aquí en este espacio, porque consideramos que es fundamental promover el diálogo y la memoria también, ¿no? Y la reflexión para dejar de normalizar esto que estamos viviendo ahora. Entonces, y para eso también una pregunta a ustedes y no sé si ahora alternamos en la intervención y puede intervenir Zulema. Zulema, tú que estás justamente relacionada con los medios de comunicación, ¿cómo ves la manifestación de estos discursos, ¿no?, de racismo en los medios de comunicación, no solamente en las redes sociales, bueno, y en diferentes espacios, como ya lo señalaba Juan Pablo? Bueno, me gustaría partir tal vez de una premisa que me parece importante. Foucault señala que el Estado moderno estaría llamado en última instancia a proteger la vida de todos sus ciudadanos. En esa lógica, la construcción de lo que hablábamos hace un momento, un otro que no somos nosotros, permite deshumanizar ese otro y construirlo como una amenaza. Foucault nos habla de un racismo de Estado en esa lógica. Y en última instancia podríamos traspolar un poco este concepto a quienes tienen la hegemonía del poder discursivo, del uso de los medios de comunicación en determinados momentos, que van a legitimar determinadas construcciones respecto a estos hechos. ¿Cómo se van a leer estos hechos? Porque por supuesto hay intereses políticos, hay intereses de poder de por medio. En esta perspectiva, creo que no solamente lo que ha sucedido el 24 de mayo aquí en Sucre, el 2008, sino también en sucesos posteriores, podemos ver que hay una suerte de polarización social que también se ve altamente reflejada en la prensa, que me parece necesario verlo con ojos muy críticos, porque muchas veces decimos, quienes hacemos periodismo tratamos de posicionarnos en una imagen un tanto mítica de la imparcialidad, pero estos hechos de manera concreta nos muestran que cómo los medios de comunicación contamos determinados hechos, van a estar completamente contagiados de posicionamientos y de intereses que en última instancia están también involucrados en las pugnas de poder. En esa medida creo que se ha deshumanizado mucho por medios hegemónicos, por discursos hegemónicos, aliados a determinadas esferas de poder, porque durante el tiempo, el periodo en el que se ha vivido esto,
al menos empezando por lo que ha sido la Asamblea Constituyente y el primer gobierno de Evo Morales, ha habido una suerte de sentir que el indígena era ese indio alzado que se estaba atreviendo a mirarle al patrón a los ojos. La presencia de asambleístas constituyentes indígenas en la ciudad de Sucre se ha sentido también como una suerte de amenaza, de descolocamiento de los lugares sociales que estaban asignados históricamente a determinados grupos, ¿no? Creo que en esa medida se han ido polarizando y profundizando y justificando determinadas situaciones de violencia. Esta deshumanización del otro me parece un tema muy complejo. Me acuerdo que en octubre del 2003, bueno, no teníamos redes sociales, pero sí teníamos esta posibilidad de información y creo que menos visibilidad a estas fracturas, porque estábamos todavía en un momento donde el poder estaba aliado a determinados grupos de poder que históricamente habían estado en el ámbito del privilegio. Y los otros, los excluidos, eran esa masa social históricamente golpeada por las políticas neoliberales. Lo que pasa a partir de la Asamblea Constituyente es que esto se sacude totalmente y hay un descolocamiento de esos poderes históricamente encumbrados en la posibilidad de definir las políticas de gobierno. Creo que en esa medida esta polarización, esta deshumanización del otro ha empezado a cobrar mucha fuerza. En octubre del 2003 había una suerte de solidaridad, de indignación social frente a las noticias de los caídos, de los heridos, de las víctimas. Nos trasladamos un poco más adelante, vamos al 24 de mayo de 2008, hay una suerte de justificar esta violencia. Lo traemos ahora a 2026 y vemos unas redes sociales completamente plagadas de gente que no necesariamente son voz, gente real que está reaccionando, riéndose, está reaccionando, justificando la violencia, pidiendo por favor que haya más intervención. He leído por ahí algún comentario cuando se ha confirmado el fallecimiento de un joven en el desbloqueo que decía, bueno, un mamá ni menos, qué bien. Creo que hay esta deshumanización que nos está pasando factura muy fuerte al tejido social boliviano. Y yo lo dejaría abierto ahí para que sigamos conversando sobre esto. Sí, es terrible lo que tú dices, ¿no? El fenómeno de las redes sociales también ahora influye en que parece que no hay mayor reflexión de lo que uno vierte, o sea, vierte lo que pasa, le pasa ese momento y no hay mayor reflexión, ¿no? O una lectura crítica de la situación, de lo que está pasando. Y ahí, Juan Pablo, quería preguntarte, porque desde CERA, ustedes están tratando de trabajar mucho en esto, ¿no? En esta reflexión y en este pensamiento crítico, porque realmente, a ver, yo he escuchado más de una persona hablar sobre que el racismo, lo que decíamos hace rato, no existía, ¿no? Hasta que hemos cambiado a Estado plurinacional. Y es que ahí a lo indígena se le ha dado, lo que decía su lema, se le ha dado un estatus mayor al de el ciudadano boliviano, ¿no? Y que ahora todo esto se arregla más o menos volviendo a ser república, a que todos seamos bolivianos y no hay indígenas o no hay otro ciudadano por encima del ciudadano boliviano, ¿no? Entonces, no sé si quieres compartir, por favor. Mucha, hay varias cosas en la pregunta que me haces, Carla. A ver, te cuento un poco la experiencia con CERA. En la Fundación CERA Bolivia tratamos de luchar contra los dos problemas estructurales de Bolivia, que son el racismo y el sexismo. Tratamos de hacer talleres de pensamiento crítico en torno a estos temas que siempre parten de la experiencia propia, ¿no? Yo nunca voy a un taller. Por ejemplo, el año pasado
como en diciembre tuve un taller con un grupo de adolescentes en Sencata, ¿sí? Y ha sido un taller bien interesante, ¿no? Porque está toda esta mitología de Sencata, ¿no? Así como revolución, no sé qué, peor el 2019, etcétera. Y, y claro, y todos los chicos tenían bastante racismo en su lenguaje. Y ha sido bien rico reflexionar sobre de dónde viene eso, por qué, si es que has vivido racismo, si es que tú también has sido racista. Entonces, es bien interesante desmontar en aula este tipo de constructos sociales, ¿sí? Ahora, quería comentar un poco sobre la deshumanización que hemos estado conversando ahorita, porque uno se pregunta, ¿no? Pucha, ¿qué ha pasado en Bolivia, en la historia del país, para que tengamos tanta gente deshumanizando a otros? Y no es gente, o sea, a mí me sorprende que veo gente que tiene postdoctorado y se manda unos posts racistas así en Facebook, que yo digo, pucha, ¿no? Así, ¿dónde está ese doctorado, esa educación, ¿no? Que no, yo he visto académicos muy formados nublarse ante el tema del racismo, todo ese pensamiento crítico que lucen en su área de conocimiento se nubla, se pierde ante el racismo. Y creo que tiene que ver con algo que Zabaleta estudia muy bien en la Nacional Popular en Bolivia, donde él dice que el país se ha fundado con una identidad nacional, ¿no? O sea, él dice un país para existir tiene que tener una identidad unificadora. Y en Bolivia, como el país lo han fundado una población chiquitita de menos del 10%, que eran los blancos criollos, la identidad unificadora que han tenido era una negación, ¿no? El no somos indios. Entonces, esta negación ha comenzado a propagarse en el resto de la población, que era mayoritario y sigue siendo mayoritario, como políticas de blanqueamiento, que blanqueamiento cultural, blanqueamiento efectivamente biológico, ¿no? Todos hemos escuchado a alguien que dice, quiero mejorar la raza, casarme con un blanco, ¿no? Etcétera. Y eso, o sea, la primera vez que se ha roto eso como identidad nacional ha sido con el Estado plurinacional. Entonces, no es que antes del Estado plurinacional no había racismo, antes no se nombraba tan explícitamente el racismo, ¿no? Antes no nos enojaba tanto el racismo, estaba muchísimo más naturalizado. Entonces, con el Estado plurinacional es la primera vez que se busca una identidad nacional positiva, que sea un somos, no una negación como era antes. Entonces, creo que este somos ha causado reacciones que todavía no estamos pudiendo leer bien. Yo sospecho mucho que en los medios de comunicación ha estado operando esto que se llama manufactura del consenso, ¿no? Porque pienso, voy a dar un ejemplo concreto, ¿sí? Todos sabemos lo que ha pasado cuando Gabriela Oviedo era Miss Bolivia y se han lanzado estos comentarios racistas en el Miss Universo, ¿no? Y ese tiempo ella nunca se ha disculpado, se excusó con, no, me han traducido mal, no sé qué, pero yo soy boliviana, etcétera, ¿no? Y tienes esa imagen, ¿no? Hasta Calamarca le ha dedicado una morenada hermosísima. Y ahora la tenemos a ella conduciendo noticias en Unitel, la tenemos comentando política, la tenemos dirigiendo debates antes de elecciones. Entonces yo digo, si tienes ahí el rostro del racismo comentando la realidad nacional, eso tiene un efecto en los espectadores. O sea, está buscando que el espectador naturalice ese racismo que tiene esta persona como sesgo inconsciente además. No, porque yo estoy seguro que para Gabriel Oviedo ella no es racista, ¿no? Y ella está en lo correcto y etcétera, ¿no? Entonces, yo realmente creo que necesitamos hacer un estudio muy denso, sesudo de medios de comunicación en los últimos años para ver cómo se ha ido construyendo esta manufactura del consenso, porque si hoy tenemos tanto racismo naturalizado en redes sociales, en medios de comunicación, es porque se ha ido operando, construyendo a partir de los últimos años en respuesta a este intento de construir un Estado plurinacional, ¿no? Que al final tiene que ver con una pugna de poder entre élites. Entonces, creo que es bien importante luchar contra eso y para luchar contra eso creo que o sea, la salida es pues la educación.
¿no? Soy un ferviente creedor en que la educación libera, la educación es la revolución que se necesita y creo que es urgente en Bolivia una educación antirracista. Ante eso, sobre ese punto pongo un ejemplo más de este último tiempo. Todos hemos visto en las noticias cuando han llegado los profesores rurales y han votado aquí en la Arce ese basurero, ¿no? Al lado de la UMSA. Y mucha gente decía, no, que cómo profesores van a estar enseñando violencia y no sé qué. Y entonces yo me ponía a recordar mi etapa de estudiante de colegio. Y he tenido 12 años de profesores que enseñaban racismo, ¿no? Que todos los días hacían comentarios racistas en aula, que yo me acuerdo cuando el Evo ingresó al poder, tenía yo profesores que decían, ¿cómo ese indio va a estar siendo presidente? Así de, ¿qué nos pasa? ¿Dónde nos va a llevar el país? ¿No? Y yo digo, ¿no es eso más violento? ¿No? Es como que tienes profesores que están así en un hecho botando un basurero a la calle, ¿no? Para ser escuchados, pero tenemos 200 años de profesores que han estado llenando las aulas con un lenguaje racista. Entonces digo, ¿dónde realmente está la violencia? ¿Qué estamos entendiendo por violencia? Entonces, eso. Gracias, Juan Pablo. ¿No? Esto de la deshumanización que a nosotros nos preocupa tanto, Emma, y que hemos visto y que vemos todo el tiempo, ¿no? En las redes que compartías con nosotros, algunas cosas que salían en los testimonios justo de Sucre. Qué terrible y cómo hacemos, ¿no? Ya Juan Pablo decía la educación, pero la educación desde nuestro lugarcito, pero a nivel macro, ¿cómo enfocamos todo esto? Adelante, Emma, si quieres compartir con nosotros. Sí, lo que yo quería decir era que no es que la gente no entiende, ¿no? A mí me parece que es un posicionamiento político, porque cada vez que los más desposeídos luchan por sus derechos, ¿no? Y estos van en contra de los privilegios de los de arriba, entonces hay una actitud política. Hay que desprestigiarlos, quitarles afectos, lenguaje, inteligencia. Hay que reducirlos al estado animal. Por eso es que en Sucre se lanzaba el insulto de cruce de llama con adobe, ¿no? Otra de las cosas que se ha utilizado en 2003, en 2019, cuando hemos acompañado los acontecimientos luctuosos del Porvenir, en Pando, en Alto Parapetí, en Sucre, ¿no? Vuelve y vuelve y vuelve esto de estas ovejas que se hacen manejar, ¿no? Estamos escuchando ahora. El señor Evo Morales desde el Chapare dirige todo y maneja todos estos centenares de gente que está haciendo bloqueos, ¿no? Los dirige y toditos le obedecen como ovejitas. Y hacen caso omiso del hecho de que cuando hablan los dirigentes de la COP, hay que ver la lucidez con la cual explican por qué están en pie de lucha. Cuando hablan los dirigentes de la CSUD-CB o los campesinos que están en los bloqueos, tienen bien claro por qué están luchando, pero se hace caso omiso de todo eso. Hay que reducirlos al estado animal. No piensan, no tienen inteligencia, siguen siendo los pongos de la época del latifundio, que no iban a la escuela, que eran unos analfabetos, que no sabían ni leer ni escribir. Y eso es terrible porque vemos que cada vez que hay estos eventos donde la gente está en pie de lucha y de manera firme y con convicción, entonces viene al galope todo este racismo. Y ahí estoy muy de acuerdo con Juan Pablo, ¿no? Que a mí también me llama la atención que un profesor universitario, que lo presentan como diplomático en la Argentina durante el gobierno de la señora Áñez, lo único que se le ocurre decir es que ya de una vez nos libren de estas hordas salvajes. O que una feminista connotada de los años 70 escriba diciendo ¿hasta cuándo vamos a tener que enfrentarnos con estas hordas salvajes?
y otra feminista de la misma época y también connotada le pone exacto. Entonces sí, son cosas que me hacen pensar. Porque no es que no entiende, no es que es gente que no tiene posibilidad de reflexionar. Es un posicionamiento político que adoptan, ¿no? De manera consciente y de manera, algunos un tanto inconsciente, ¿no? Pero es un posicionamiento político, ¿no? Y claro, cuando tú decías, Juan Pablo, esto ha salido con el Estado plurinacional, claro, ahí ha sido terrible. Bolivia en su conjunto ha sufrido una herida narcisista, un indio a la presidencia, un choquehuanca en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando eso estaba reservado para los apellidos de la oligarquía, para los jóvenes bien educados que saben vestirse, que saben comer y que saben comportarse, ¿no es verdad? Entonces, esas cosas eran para mucha gente inaceptables. Y ustedes deben acordarse que en esa época han habido rupturas en las familias, rupturas entre los amigos, rupturas, pero ¿por qué había realmente una gran discusión al respecto? ¿No es verdad? Gente que realmente no aceptaba tener un indio a la presidencia. Y muchas de las cosas que han habido contra el MAS se debían a eso, creo yo. ¿No? Absolutamente. Y claro, esto viene de muy lejos, como decía Zulema, ¿no? Porque Bolivia se ha caracterizado por relaciones interétnicas, ¿no? Que históricamente de dominación de la minoría mestiza criolla y de la exclusión de los indígenas. Les voy a leer una sola cosa que es terrible para mí, ¿no? Una intelectualidad criolla mestiza que creó toda una ideología racista en contra de los indios, tratando de demostrar científicamente la inferioridad de los indígenas. Y para esto se servían de la teoría del darwinismo social. De no haber predominio de sangre indígena, desde el comienzo del país habría adoptado toda clase de perfecciones en el orden material y moral. Y estaría hoy en el mismo nivel que muchos pueblos más favorecidos por corrientes migratorias venidas del viejo continente. Ejemplo, Chile, Argentina, Uruguay. Eso decía Alcides Arguedas en 1909. Pero yo les aseguro que hoy día hay mucha gente que sigue pensando así, que piensa que el atraso de Bolivia se debe al indio. Y que si en este país no hubiera indios, si se hubiera tenido el valor de eliminarlos, porque además esa es otra idea que acarician, ¿no? El valor de eliminarlos, Bolivia sería otra cosa. Sería un país al nivel de Chile, de la Argentina. ¿No ven? Y eso lo podemos escuchar hoy en día. Terrible. Entonces, claro que en el Estado plurinacional salió muy fuerte porque teníamos un presidente de origen indígena. Pero no se deben olvidar que durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez, su ministro de gobierno, Guido Strauss, lanzó la consigna blanquear Bolivia, con todo un problema de esterilización forzada de las mujeres indígenas en Bolivia y con la llegada de inmigrantes blancos de África del Sur al oriente de Bolivia. O sea que estas nuestras clases oligárquicas siempre han acariciado esa idea de blanquearse. Viven con esa ilusión, ¿no? Entonces, en momentos en que están ahí los indígenas, los obreros, los maestros rurales, los maestros también de las ciudades, urbanos, luchando porque Bolivia no se rife al peor postor, como hizo Sánchez de Lozada. Entonces, claro, ¿qué van a decir? ¿Tienen razón?
no van a decir tienes razón. Entonces, todo este componente del lenguaje racista vuelve al galope y ahí tenemos, como decías tú, incluso a personas que se precian de la intelectualidad boliviana, ¿no? Que esgrimen ese tipo de argumentos. Gracias, Emma. No sé si alguien, Zulema, Juan Pablo, tiene algo más que compartir en este segundo bloque. Bueno, yo, si me permiten, me gustaría aumentar un poco sobre lo que decía la Emma hace un momento. Creo que es importante no perder de vista todo este hilvanaje histórico de lo que jala el trasfondo del racismo en Bolivia. Creo que en esa medida también es importante ver cómo estamos entendiendo la violencia, qué papel juega la violencia en medio de todo esto, para que sea esta manifestación última y esta manifestación que la vemos emerger permanentemente en situaciones donde se están poniendo en riesgo intereses y privilegios de determinados sectores de poder. Creo que esta cuestión de la violencia es importante poder entenderla también como esa necesidad que tienen estos grupos que violentan de sentir que a través de ese ejercicio están restaurando un poquito esa sensación de equilibrio que quieren volver a tener en el país, esa sensación de poder volver a poner a los indígenas, al indio en su lugar. En esa medida, creo que aportes como los que se realiza con el libro, por ejemplo, del Carlos Macusaya, En Bolivia no hay racismo, indios de mierda, son importantes espacios de reflexión y voces que desde lo indígena, desde lo aymara, desde lo quechua, están poniendo en el espacio de lo público también esa necesidad de incomodar con su presencia a estos pequeños espacios sectarios de la sociedad es importante. Creo que en la medida en que no se acallen esas voces, vamos a poder seguir reconstruyendo y sanando estas heridas racistas. Hoy es 24 de mayo y en Sucre es impensable hacer memoria de lo que ha ocurrido el 2008. En este momento la ciudad está en muchísimos festejos. Mañana es el día 25 de mayo, el más importante de la ciudad. En medio de todo eso hay una necesidad de ocultamiento, de negación de esto que había pasado, de meter bajo la alfombra este pedazo de la historia que no se quiere ver, no se quiere recordar en la ciudad de Sucre. Y así como en Sucre hay otros trozos de violencias más recientes en nuestra historia que necesitamos que se digieran, que se abren, que incomoden, que molesten, que se enuncien desde sus actoras, sus actores, pero también desde estas otras voces que se trata de invisibilizar porque son el otro que no quiero ver en el espejo. Entonces creo que este tipo de espacios como el que están generando ustedes esta tarde, noche, es muy, muy importante para que nos permitamos hablar de algo que incomoda, que molesta, que duele, que no queremos afrontar, que es el racismo en nuestro país. Gracias, Zulema. No sé si tienes algo más, Juan Pablo, para compartir con nosotros o Emma antes de pasar al siguiente y último bloque de nuestro encuentro. Bueno, creo que es importante leer todos los niveles en los que se expresa el racismo, porque racistas no son solo, o expresiones de racismo no son solo lo que ha ocurrido en Sucre el 24 de mayo del 2008, ¿no? Porque pienso, en redes sociales han habido muchos posts, por ejemplo, esta semana,
de una violencia racista disfrazada o encubierta con oraciones, ¿no? Así, ayer veía a muchas personas compartiendo el rosario, así por Bolivia, pero en el siguiente post, métanles bala, ¿no? O estado de excepción, por favor. Entonces, o sea, ahí para mí es como ese doble discurso. O también este victimismo, ¿no? Hoy veía un post, por ejemplo, que decía, que se estaba empezando a hacer viral, ¿no? Que decía, se vive con miedo, miedo a los saqueos, a los abusos, a la violencia, a quedarse sin alimento, miedo de no poder llevar sustento a sus hogares, ¿no? Y claro, yo decía, pucha, es un miedo a perder el privilegio, básicamente, ¿no? Cuando tienes a personas que más bien están luchando por recuperar su condición humana en medios de comunicación, en el gobierno, ¿no? Porque sí, o sea, el último tiempo por la crisis económica, sí, en las ciudades nos hemos visto afectados, pero estoy seguro que en el campo el golpe se ha sentido mucho más, ¿no? Y desde la gasolina y todas estas cosas. Entonces creo que tenemos que ser capaces de entender esas distintas capas en que se expresa el racismo. Otro ejemplo, por ejemplo, un amigo, una amiga me decía el otro día que su mamá, una muy joven, ¿no? Así de 20 y pocos años, me decía que su mamá, cada que ella le quiere presentar un nuevo novio, su mamá, la primera pregunta que le hace es, pero no es indio, ¿no? Entonces hay como, también atraviesa el deseo sexual y hoy 2026 estamos escuchando esto. A mí me parece atroz, la verdad, no. Y para cerrar yo mi comentario, algo que se dijo también acá, ¿no? Estas rupturas que hay a veces de relaciones entre personas por el racismo, etcétera. Para mí, una ruptura con una persona racista, la ruptura de una relación de cualquier naturaleza con una persona racista es saludable para mí, ¿no? No solo a nivel de personas, sino a nivel de país. Creo que es importante comenzar a construir comunidades realmente convencidas de lo que creen. Gracias, Juan Pablo. Emma, ¿si tienes algo más? No. Bien, pero quería retomar un poco lo que decían sobre esto de la violencia, ¿no? Que estamos viendo en las redes sociales y realmente es terrible. Yo veo algún post y así, haciendo fuerza, me voy a ver los comentarios, ¿no? Porque hay que tener esa lectura, o sea, hay que saber por dónde se está yendo. Termino totalmente indispuesta, pero hago ese ejercicio porque también creo que ahora es como que se está justificando, ¿no? Como que estos grupos que vienen y están destrozando mi ciudad o no están permitiendo que entre alimento, ¿no? Que están siendo violentos conmigo, entonces yo tengo el derecho de ser violento también, ¿no? Con ellos en las redes, en otros espacios donde pueda. Entonces hay una suerte así de revanchismo también, o sea, una violencia que se está justificando, ¿no? En algo que es mucho más grande que realmente no podemos entender, ¿no? Qué es lo que está pasando. Muchas gracias. Y ahora, bueno, ya vamos casi hora y media, ¿no? En esto que para mí ha pasado volando, la verdad. Pero vamos a entrar al tercer y último bloque de este encuentro, que lo hemos denominado reparación y transformación, ¿no? Y para esto quería compartir con ustedes algo que hemos encontrado revisando y organizando la actividad. Bueno, en relación a los discursos, lo que hemos estado hablando, transformar los discursos y estas prácticas del racismo, y hemos dicho que implica mucho más que sancionarlos, ¿no? Sancionar los actos discriminatorios, sino que requiere de un trabajo más profundo, más sostenido y comprometido desde la educación, desde las instituciones, desde los medios de comunicación, toda la sociedad en su conjunto, esfuerzos orientados a desmontar los prejuicios históricos y construir relaciones basadas en el respeto y la igualdad, que sería algo ideal, ¿no? Y en el caso del Estado boliviano, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, que ha sido creado por la Comisión Interamericana y que ha intervenido en Bolivia a partir de los hechos sucedidos en 2019,
también lo plantea, ¿no?, en su informe, y ellos dicen que ha identificado que el racismo y la discriminación en Bolivia constituyen problemas estructurales, que es lo que hemos estado hablando, que atraviesan la vida política y social del país, ¿no? Y en su informe final, también como recomendaciones al Estado, señalan que estos discursos de odio y la violencia racista solo contribuyen a profundizar la polarización y los conflictos sociales, que es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, sobre una herida abierta, sobre heridas anteriores, ha pasado un 24 de mayo, ¿no?, el 2008, que ha reabierto heridas. Y sobre esta ha pasado lo que pasó el 2008 también en el Porvenir. Ha pasado lo del 2019, entonces estamos realmente sobre una herida que no termina de cerrar y no va a cerrar, si es que no la enfrentamos realmente como debe ser, ¿no? Y a estas recomendaciones que el GIEI señalaba para el Estado era justo fortalecer políticas públicas de prevención del racismo, incorporar programas de estudios educativos permanentes, capacitar a funcionarios públicos, policías y fuerzas de seguridad, promover un discurso público responsable, que ya hemos visto que en ninguno de los gobiernos, incluso el que llevó adelante la nueva constitución, se tenía esta responsabilidad, ¿no? Pero también ha recomendado garantizar investigaciones y sanciones efectivas frente a los actos de violencia racista. Si bien decía a un inicio que, bueno, sancionar los actos de racismo no es la solución, pero es una parte, ¿no?, de no dejar estos hechos en la impunidad. Y es lo que quería ver su percepción. ¿Cómo afrontamos entonces? O sea, además de la educación, desde el ITI nosotros hemos acompañado, y Emma seguramente va a compartir con nosotros esto de la reparación hacia las víctimas, ¿no?, del 24 de mayo, por ejemplo, en Sucre. ¿Cómo afrontamos y vemos de transformar esta situación que vemos y vivimos de forma tan violenta y para mí a veces catastrófica, ¿no?, a momentos catastrófica? No sé si quieren comenzar, Emma, tal vez. Sí, sabes, aquí me parece muy importante tocar la cuestión de la justicia. Cuando Zulema dice imposible de ver que en Sucre se pueda conmemorar ese 24 de mayo, claro, casi pasa desapercibido ese 24 de mayo. Es una barbaridad, porque tiene que haber, solamente es posible superar lo que se ha vivido, ¿no?, donde hay elaboración histórica, social e individual de lo vivido. Si no, el retorno de lo reprimido ya está anunciado. Y en Sucre, ¿qué pasó? ¿No? Los movimientos de campesinos de Chuquisaca decidieron, después de ese acto que vivieron en la plaza, cercar la ciudad de Sucre y cortar el suministro de alimentos a esa ciudad, con el objeto de hacer sentir su protesta y hacerles cobrar conciencia a los citadinos que sin su trabajo en el campo, los mercados de la ciudad no tendrían nada que vender. En consecuencia, los citadinos no tendrían nada que comer. Con móviles similares, Felipe Quispe llamó a la CESUD-CB a declarar un bloqueo nacional de caminos para marcar la protesta. En el primer caso, cuando se quisieron cercar Sucre, fue el entonces viceministro de Movimientos Sociales, Sacha Laurenti, que se encargó de apaciguar los ánimos de los y las campesinas de Chuquisaca. En el segundo caso, no hubo respuesta de la máxima organización campesina del país. Y de esa manera, autoridades gubernamentales y máxima organización sindical de campesinos de Bolivia impidieron que por medio de la protesta masiva, los campesinos y las campesinas de Chuquisaca recobraran su dignidad.
haciendo sentir a los agresores que no iban a permitirles nunca más ese tipo de agresiones y de humillaciones. Y las organizaciones de derechos humanos manifestaron su protesta tímida cada una por su lado mediante un comunicado. Tampoco se pudo hacer una acción conjunta que haga sentir una protesta nacional. A eso se añade que los intentos de obtener justicia por parte de la Asociación de Víctimas del 24 de mayo han sido infructuosos. El ITEI contrató un abogado que estaba llevando adelante el juicio, ¿no? Los principales dirigentes de la asociación fueron cooptados por el gobierno. Se les dieron cargos en las prefecturas, en las alcaldías, y se acabó. Más tarde retomaron la cuestión y quisieron llevar esto a la CIDH. Entonces tuvimos una reunión en Sucre, ITEI, Asociación de Víctimas de 24 de mayo, ITEI, Derechos en Acción, que se ocupan ellos de los juicios que se llevan a la CIDH, y llegó la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Chuquisaca. Y les plantearon mejor negociar con el gobierno. No, porque eso de ir a la CIDH va a durar 8, 10 años, demasiado tiempo. Negociaremos. Y ahí se quedó. No sé realmente si han negociado o no han negociado, pero el hecho es, ¿no?, que no hubo juicio a los culpables. Y eso es pues terrible, porque tú hablabas de impunidad. Y claro, la impunidad con ese hecho añadíamos un hecho más a la larga cadena de hechos de impunidad que tenemos en Bolivia, ¿no? Y Paz Rojas Baeza del CODEPU de Chile, ella dice, ¿no?, que las secuelas de la impunidad pueden ser muchísimo más graves que las secuelas que deja la tortura, tanto a nivel individual como colectivo. Y yo creo que justamente no se marcó ese 24 de mayo, porque es más, tenemos que decirles, ¿no?, una cosa que se nombró el 24 de mayo como el Día Nacional contra el Racismo y la Discriminación, pero eso no vino del gobierno. Eso salió del ITEI en una reunión que tuvimos en Sucre. Yo lancé la idea, pero los compañeros y las compañeras tomaron la idea y se apropiaron y fue fantástico. Entonces, cuando vinieron a La Paz, porque ya estaban decididos a presentar su demanda ante la CIDH, se hicieron muchas entrevistas en la prensa. Y cuando John Arandia los entrevista, ellos dicen eso. Queremos marcar este día y queremos que sea el Día Nacional contra el Racismo y la Discriminación. Y John Arandia dice, escuchen lo que están pidiendo. Y ellos dicen, pero hemos pedido ya en todas las entrevistas que nos han hecho. Y ahí nace. Por lo menos hay eso. Por lo menos. Si no, no hubiera habido nada. Y eso es lo terrible. Cuando decimos cómo superar esto, hay que marcar estas cosas. Hay que dejar un nunca más bien establecido. No se puede dejar pasar. Hay que denunciar, hay que hacer saber. Las víctimas tienen que decir su realidad, tienen que contar lo que han vivido. Hay que darles voz para que se sepa, para que no quede en la nada. Y claro, para eso también es muy importante que se pueda reparar el daño. Esa es otra de la búsqueda de justicia es uno de los 5 puntos de Naciones Unidas, ¿no? Pero hay otros más, como por ejemplo, la restitución, que busca devolver a la víctima a la situación en la que se encontraba antes de que ocurriera la violación a sus derechos. La indemnización, que no es solamente darles, ellos tienen derecho a una indemnización, a que les den un dinero
Y mucha gente, cuando, no sé si se acuerdan, cuando estaban las carpas en el Prado, decían qué abusivos, qué aprovechadores. No, nadie sabe lo que significa uno de estos actos a nivel social para las personas. Tienen que pagar abogado, ¿no? Ya cuando están presos comienzan los gastos, ya en las celdas de la FELCC. Y después el abogado, venden sus cosas, venden sus pocas pertenencias, se hacen de deudas, es terrible. Entonces es lógico que tengan derecho a una indemnización, una restitución, ¿no? Busca la rehabilitación, que es atención médica, psicológica, social, y la satisfacción y las garantías de no repetición. Y en las garantías de no repetición está justamente el derecho a la justicia. Eso porque el tiempo nos apremia. Tengo una lista larga de otras cosas que podríamos plantear, pero no les voy a decir porque el tiempo está pasando. Gracias, Emma. No sé, Zulema, Juan Pablo tienen la palabra. Bueno, si me permiten, yo sumaría lo que dice Emma. Creo que esta posibilidad de pensar la justicia es uno de los caminos más importantes para pensar cómo reparamos la situación, esta herida abierta que sigue supurando, que es el racismo en Bolivia. En Sucre, después de que pasó lo del 24 de mayo del 2008 y la serie de situaciones que nos ha comentado Emma, hubo un periodo en el que las autoridades, el espacio público, tenían mucho cuidado de que determinadas acciones que pudieran tomar no vayan a tildarse de racistas. Y creo que en esta medida la posibilidad de cómo se construye justicia y a partir del pensar la búsqueda y construcción de justicia, que esto se refleje en una suerte de censura social hacia determinadas conductas, puede ser uno de los puntos nodales para reconstruir relaciones y subjetividades no violentas y no racistas en el país, si bien es fundamental que pensemos en estrategias educativas, en estrategias quizá mucho más creativas de cómo reconstruimos nuestras relaciones. Creo que la censura social por ahora sí es una estrategia importante para mantener a raya lo que pasa, porque desde la lectura que yo hago de los hechos digamos, más altamente violentos que hemos vivido en estos últimos años, ha habido un periodo primero de legitimación de la violencia que se ha dado a través de las redes, de los medios, de discursos oficiales, de personajes públicos que iban haciendo este proceso, allanando el camino hacia la deshumanización para que llegado el momento que se ejerza la violencia, bueno, esta sea socialmente aceptada. Creo que tenemos que recorrer el camino a la inversa, hacer esa deconstrucción de la legislación, la justicia, y hacia volver a humanizar a este otro que se está intentando ocultar, a este otro que se está intentando negar, y que bueno, en momentos tan difíciles como los que estamos pasando ahorita en Bolivia, vuelve a emerger con mucha fuerza. Creo que el desandar este camino, el hacer el camino a la inversa para lograr que las actitudes racistas y violentas tengan una censura social puede ser uno de los caminos. Creo que en esto también entra muchísimo la responsabilidad social de medios de comunicación, responsabilidad social de quienes tienen la posibilidad de la interlocución pública y que pueden introducir en el imaginario social la legitimación o no de determinadas acciones o violencias que nuevamente puedan desatarse en nuevos ciclos de violencia racista en el país. Creo que el desafío es sumamente grande, pienso que no es fácil, no tenemos recetas, pero me parece necesario, yo retomo esta idea de la justicia que nos dejaba Emma. Gracias, Zulema. Juan Pablo.
Uy, a ver, yo comparto mucho lo que dice Emma, ¿no? De que tiene que haber un hecho que marque un antes y un después, ¿no? De a partir de ahora ya no se permite nada, o sea, no se permite ningún acto racista de esta naturaleza. Y tristemente hasta el momento no se ha hecho, ¿no? Yo digo, ¿cómo hasta, yo el 2020 me moría escuchando hablar a Janine Áñez, que era presidenta del país, con las cosas que decía, su discurso del 6 de agosto ha sido un discurso tan racista que yo decía, yo realmente, pucha, ¿cómo no se le hace un juicio a un mandatario por promover el racismo de esa forma desde su palestra? A mí me parece atroz que esté así libre y opinando y etcétera, ¿no? Tenemos que lograr construir, creo, los mecanismos para lograr que estas cosas no pasen y no sucedan y no se permitan. Y para cerrar, yo he estado estos días pensando bastante en un concepto de René Girard que se llama violencia sagrada, ¿no? Donde él, bueno, pongo un ejemplo, ¿no? Una mujer que está en un matrimonio donde vive violencia, ¿no? Donde es golpeada, abusada, que todos conocemos casos así. De repente un día ella, para no vivir más violencia, agarra una botella de vidrio, se la rompe al esposo abusador y lo mata, ¿no? Claro, Girard dice, ahí está operando un chivo expiatorio, ¿no? O sea, muere alguien para que la violencia no siga ocurriendo. Entonces, creo que en Bolivia, con el tema del racismo, hemos llegado a ese punto, ¿no? Donde creo que va a terminar ocurriendo un hecho así de chivo expiatorio, de violencia sagrada, si se quiere, que es necesario, creo, y es saludable para la sociedad. Va a doler a muchos grupos, pero tiene que suceder. Si ese hecho es este cerco a la paz, que así sea, ¿no? Eso digo yo. Fuerte, muy, muy fuerte, porque realmente ahora estamos en una situación de incertidumbre total, ¿no? Justamente ahora haciendo seguimiento a las noticias, he visto que el Senado, por ejemplo, ya ha sancionado y aprobado la abrogación de la ley que regulaba o fiscalizaba esto bueno, se me ha ido ahorita el nombre, pero saben El eso para estado de excepción. el estado de excepción. Gracias, sí. Entonces lo va a pasar a diputados y veremos cuál es la posición en diputados, ¿no? Pero también vi, no sé si está verificado, que el sistema de justicia ha adelantado la vacación. No sé si está verificado. También tenemos que ser responsables, ¿no? Y eso es parte de crear y de aportar a estos discursos que generan más confrontación y polarización, es ser responsables con todo aquello que compartimos todos, y es una invitación a toda la sociedad en pleno. Bien, yo quiero agradecerles porque miren, ya vamos casi a las 2 horas y como les decía, ha pasado realmente rápido. Es un tema del que podríamos seguir conversando, pero ya 2 horas ya es bastante por hoy. Entonces, no sé si a quienes de nuestro equipo técnico nos están apoyando. Ahí tenemos algunos comentarios. Dicen, miren, gracias por recordarnos estos hechos. El dolor debe estar presente en la memoria colectiva, no solo para analizarla, sino para mirarnos en el espejo y con quienes nos relacionamos día a día. ¿Cómo volveremos a mirarnos después de tanto odio? ¿Cómo reconstruir nuestra humanidad? Es cierto, porque cuando deshumanizamos al otro, no es solo que le estamos quitando a él su humanidad, sino creo que también nosotros la perdemos, ¿no? ¿Hay algún comentario más por ahí? Dice, muchas gracias por este espacio, no solamente por preservar la memoria histórica del país en temas tan sensibles como el racismo y la discriminación, sino sobre todo por promover la mirada crítica hoy. Muchas gracias. En particular hacia las narrativas creadas y reforzadas por los medios de comunicación desde los formatos tradicionales hasta los digitales. Gracias. Muchas gracias a quienes nos han acompañado hoy, y a manera de conclusión,
de todo lo valioso que ustedes han dicho y que, bueno, creo que es importante reconocer que el racismo y la discriminación continúan siendo, ¿no?, problemas presentes en la realidad boliviana y que estos efectos impactan profundamente en la convivencia social, en las relaciones políticas, en el ejercicio de los derechos, en nuestras relaciones interpersonales. Que este espacio haya servido para reflexionar sobre los hechos históricos, para ver las experiencias, las situaciones que estamos viviendo actualmente y así que nos permitan comprender que el racismo no solo se expresa, ¿no?, en actos de violencia explícita, sino también en discursos, prejuicios, prácticas cotidianas y formas de exclusión que hemos normalizado en la sociedad y que por ello estamos llamados a partir de estos espacios y todos aquellos en los que podamos generar una reflexión, ¿no?, para asumir un compromiso colectivo y permanente para deconstruir estas experiencias, esta forma de ver al otro. Muchas gracias. Si alguna quiere decir algo antes de despedirnos y nuevamente nuestro agradecimiento. Sí, Carlita, poner la última frase a lo que hayas dicho, ¿no? Y también para que como ITEI nos reafirmemos en nuestro posicionamiento de estar del lado de los grupos vulnerables que están en lucha por sus derechos. Zulema, Juan Pablo. Creo que ahorita hay que tener mucha esperanza, porque parece que estamos bien desesperanzados, pero yo sí tengo mucha esperanza, sobre todo desde la educación y desde espacios como este, donde podemos charlar, debatir y entender también nuestras posturas y lo que los demás piensan. Yo me quedaría con la idea de la importancia de la memoria de este tipo de hechos, aunque duelan, para que nunca más pasen en el país y que nos permitan reconstruir todo esto que duele, pero necesitamos hilvanar y sanar como sociedad boliviana. Creo que la memoria que incomoda, la memoria que duele, es la memoria más necesaria en momentos donde la violencia nos está confrontando nuevamente y está generando más fracturas sociales en estos escenarios de polarización. Que la memoria no se pierda. Gracias, Zulema. Importante, ¿no? Si perdemos la memoria, entonces realmente estamos perdidos para poder leer nuestro futuro también y entender lo que estamos viviendo. Ahora quiero, para finalizar, gracias a ustedes, gracias a quienes nos han seguido en estas casi 2 horas de transmisión e invitarles a visitar la página del ITI. Allí ustedes van a poder encontrar el estudio que se ha hecho de la intervención justamente con las personas afectadas por el 24 de mayo. Es un estudio que se llama De la humillación a la denuncia. Es para descarga gratuita. Lo pueden encontrar visitando la página web del ITI. Bueno, en cuanto al documental de César Brí, para los más jóvenes que no conocen esta parte de lo que sucedió el 24 de mayo, es Humillados y Ofendidos, y pueden encontrar en YouTube el documental. Y para no irnos así, para irnos un poco más esperanzados, les invitamos a que se queden todavía y vean este pequeño video denominado Mi Tierra, interpretado por Entre Dos Aguas y César Junaro. Gracias por este espacio, buen domingo y mucha fuerza con nuestro pueblo ahora. Gracias. Algo así es nuestra tierra. Como un intento de poesía que nos sirve para decir que la belleza no solo habita en nuestro ojo, sino va más allá del sentimiento.
que no hay verdades sin respuestas en nuestro intento de alivianar el peso de estos días con dirección correcta al horizonte. Si nuestro verbo no ha roto la roca, ¿por qué conformarnos con las palabras, la elocuencia y rehusarnos a maniobrar pala y picota? Mi región, cuna de puertas abiertas, féretro de razas puras, hogar diverso que nos acoge sin distinción. No queremos hablar de patria rodeada de puntos y rayas. No queremos excluir a la gente buena del mundo, ni separarnos de las buenas personas que nos rodean. Las divisiones las ha engendrado el hombre a partir de la ambición y el poder, pero hay algo virginal en las suturas del tiempo. Ese deseo de libertad que agrupa todas las buenas intenciones para todos. Ese sentimiento de unidad por la consigna de ser libres. El hecho de lograr que un ser humano siempre obre por la dignidad del otro. No pedimos nacer aquí, pero sí queremos ser parte de la reivindicación de este espacio, para así unirnos a todas las reivindicaciones del mundo. Encariñados estamos con este pedazo de tierra que nos ha tocado habitar, pedazo de tierra que no es cantuta banal ni bandera, que no es un escudo letal, sino una quimera. Algo así es nuestra tierra. Lecho de trabajo y penumbra, barricada y cielo es mi tierra, sombra que me alumbra. Mi tierra, viento frío y pampa morena, arenal sin arena en la esfera, magia terrenal es mi tierra, mi tierra. Mi tierra no es cantuta banal ni bandera, no es escudo letal, es quimera, ese río que arrastra mi vida es mi tierra, mi tierra. Corazón, no permites dar la razón, llora tu alma tan desalmada, de pueblos, batallas alzadas, mi tierra. Con razón, corazón de cóndor de altura, libertad que avasalla fronteras, es mi pueblo, es ciudad, es cantón, barrio y tierra. Quisiera ser luz como alguna estrella, en tu campo negro, en tu noche bella. Quisiera ser luz, montaña y mi idea, quebrada crisol de una calle estrecha. Yo te quiero ver libre, quiero ser feliz contigo. Mi deseo es ser tu tierra y morir dentro tu abrigo. Yo te quiero hacer libre, quiero ser feliz contigo. Cumbre, valle, llano y selva, tan diverso que es tu abrigo. Mi tierra, que es lejía, coca y carbón, que es metal forjado en tus venas, libertad añora mi tierra. Mi tierra, que sin gas y algo de alcohol, que es cerveza para las penas, que es fiesta y tristeza mi tierra. Yo te quiero ver libre, quiero ser feliz contigo. Mi deseo es ser tu tierra y morir dentro tu abrigo. Yo te quiero hacer libre, quiero ser feliz contigo. Mi deseo es ser tu tierra y morir dentro tu abrigo. Yo te quiero ver libre, quiero ser feliz contigo. Mi deseo es ser tu tierra y morir dentro tu abrigo. Yo
yo te quiero hacer libre, quiero ser feliz contigo. Mi deseo es ser tu tierra y morir dentro tu abrigo. Mi tierra, bronce que bordea un espejo, donde yo veo y me reflejo. Mi tierra, la Pachamama, alma entera, mágica luz y quimera. Mi tierra, tu libertad en mi espera, canto al amor por mi tierra.